imaginarte que un día despertás y ves a tu alrededor edificios gigantes, trenes que pueden cruzar países enteros y materiales tan resistentes que parecen haber sido sacados de una película del futuro? Bueno, para las personas del siglo XVIII y XIX, eso fue casi como vivir en ciencia ficción. Y aunque parezca demasiado avanzado, no fue por arte de magia, no aparecían superhéroes con martillos de acero. Todo fue gracias a la cantidad de descubrimientos científicos que permitieron cambiar el mundo muchísimo más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Hoy vamos a descubrir qué pasó con las innovaciones químicas y siderúrgicas y por qué fueron tan importantes durante la Revolución Industrial. Yo soy Valentina. Y yo soy Evelyn, así que prepárense porque vamos a viajar más de 100 años al pasado sin necesidad de una máquina del tiempo. Bueno, para empezar hay que saber que a finales del siglo XIX, aproximadamente entre 1870 y 1914, la ciencia avanzó a pasos gigantes. Gracias a esos avances, las fábricas podían producir más, en menos tiempo y con mejor calidad. Exacto. Y uno de los cambios más importantes fue el desarrollo de la industria química. Y cuando hablamos de química no nos referimos a solo experimentos con tubos de ensayo que explotan, aunque eso también es bastante interesante. Bueno, la industria química tuvo un desarrollo muy fuerte en Alemania, que se convirtió en el país líder en ese sector. También hubo importantes avances en Gran Bretaña y Francia. La nueva industria de químicos se desarrolló de manera impresionante. En Francia y Alemania, la invención de un nuevo método para la preparación de soda permitió incrementar producción de álcali, una sustancia utilizada en las industrias textiles, jaboneras y papeleras. Además, los laboratorios de la época desarrollaron nuevos componentes químicos y orgánicos que revolucionaron el mundo, como por ejemplo los tintes artificiales. Bueno, en realidad, quien se lleva el mérito para los colorantes artificiales es el químico inglés William Henry Perkin. Él descubrió por casualidad el primer colorante artificial mientras intentaba fabricar un medicamento. Este descubrimiento revolucionó la industria textil porque permitió producir telas con colores más intensos, duraderos y mucho más económicos. O sea que si hoy encontramos ropa de todos colores imaginables, parte de esa historia empezó con un experimento que salió distinto de lo esperado. También aparecieron los fertilizantes químicos, que ayudaban a que los cultivos crecieran mejor y aumentara la producción de alimentos. O sea, en otras palabras, más alimentos para una población que no dejaba de crecer. Además, comenzaron a fabricarse medicamentos, desinfectantes, pinturas, jabones, perfumes y muchos otros productos que mejoraron tanto la industria como la vida cotidiana. Vemos que la química dejó de ser solo la ciencia de laboratorio y pasó a formar parte del día a día de millones de personas. Ahora pasemos a las innovaciones siderúrgicas. Aunque el nombre pueda parecer complicado, la siderurgia es la industria que produce y trabaja el hierro y el acero. Los avances más importantes comenzaron en Gran Bretaña, aunque después se extendieron rápidamente a países como Alemania, Francia y Estados Unidos. El protagonista de esta historia fue el proceso Bessemer, inventado en 1856 por el ingeniero inglés Henry Bessemer. Este proceso consistía en introducir aire dentro del hierro fundido para eliminar sus impurezas. Gracias a eso se podía fabricar acero de buena calidad mucho más rápido y además mucho más barato. Exacto, dicho de otra manera, era como pasar de hacer las cosas casi una por una a producirlas en serie, o sea, un cambio enorme para la época. Gracias al acero comenzaron a construirse puentes enormes, edificios cada vez más altos, barcos más resistentes y miles de kilómetros de vías férreas. De hecho, una de las obras más importantes de esa época y famosas fue la Torre Eiffel, inaugurada en 1889 en París. Aunque está hecha prácticamente de hierro, principalmente de hierro, demuestra hasta dónde había llegado los avances de la industria metalúrgica. En ese momento era la estructura más alta del mundo. Los ferrocarriles también crecieron muchísimo y permitieron transportar personas y mercaderías de una ciudad a otra, de forma más rápida y económica. De hecho, si existieran las reseñas de internet en esa época, probablemente el tren tendría 5 estrellas, aunque seguro alguien igual se quejaría de que llegó 5 minutos antes. Pero no todo era perfecto. Mientras las industrias crecían, muchos trabajadores seguían teniendo jornadas muy largas, salarios muy bajos y condiciones laborales bastante difíciles.
Y tampoco podemos olvidarnos del impacto ambiental. Las fábricas utilizaban enormes cantidades de carbón y materiales que contaminaban tanto el aire como los ríos. En ese momento la verdad es que no existían muchas leyes sobre el cuidado y la protección del medio ambiente. Aún así, todos estos avances marcaron un antes y un después. Gracias a ellos, la revolución industrial impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías que todavía hoy siguen influyendo en nuestra vida. Sí, de hecho cuando vemos un puente de acero o un tren o usamos productos, medicamentos, fertilizantes o pinturas, estamos viendo el resultado de innovaciones que comenzaron hace más de un siglo. En resumen, las innovaciones químicas, lideradas principalmente por Alemania, permitieron fabricar fertilizantes, medicamentos, colorantes y muchos otros productos que mejoraron tanto la industria como la vida cotidiana. Y las innovaciones siderúrgicas, impulsadas por avances como el proceso Bessemer en Gran Bretaña, hicieron posible producir acero de mejor calidad, construir ciudades más grandes, mejorar el transporte y fabricar máquinas muchísimo más eficientes. Bueno, esperamos que este recorrido por el siglo XIX les haya servido para entender cómo unos cuantos descubrimientos terminaron cambiando el mundo entero. Gracias por acompañarnos. Y bueno, recuerden que la próxima que vean un puente enorme, una estación de tren o incluso un edificio muy alto, piensen que todo esto comenzó con personas que se animaron a innovar hace más de 100 años. Hasta la próxima.